Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de los Lagos, aquí en la Universidad de Guadalajara. Como todos los viernes de hace unos meses a la fecha, estamos con nuestras clases magistrales en este seminario que en lo personal me ha parecido muy enriquecedor. Yo estoy emocionado, esperando el momento y aquí tratando de colaborar lo mejor posible. Entonces, como todos los viernes, pues tenemos también un gran invitado, un gran amigo, que además también pues es el secretario académico de nuestro centro universitario. Y bueno, pues con la autorización de ustedes, procederé a leer el currículum del doctor Francisco para que conozcamos algunos aspectos de su trayectoria. Desde luego que como todas las personas que han estado colaborando, bueno, pues lo que alcanzaré a leer es apenas algunos aspectos, ¿no? Si no, entonces no le vamos a dar mucho chance de que él exponga. Y entonces, pues me voy a arrancar con la lectura, ¿no? El doctor Francisco Javier González Vallejo es politólogo especializado en transparencia y rendición de cuentas, combate a la corrupción, sistema y derecho electoral, y doctor en ciencias sociales con especialidad en sistema político mexicano por la Universidad de Guadalajara. Actualmente, como les mencionaba, es el secretario académico y profesor del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Coordina un grupo de trabajo interdisciplinar para formular una propuesta de rediseño de la estructura organizacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ha sido profesor en el ITESO, en la UDG, como ya lo mencioné, en el TEC de Monterrey, en la UNIVA también, en diversos órganos garantes de transparencia. Ha impartido materias respecto de temas como transparencia y rendición de cuentas, poder y participación democrática, políticas públicas, responsabilidades de los servidores públicos, aplicación de la reforma en materia de derechos humanos al derecho de acceso a la información pública, entre otras. Fue gerente de cabildeo de Coparmex Jalisco, miembro fundador del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, Cintra, con sus siglas, y fue electo secretario del Consejo de Transparencia de Zapopan, en el CESJAL, que es precisamente el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. A ver, permítame que se me está. Fue director del proyecto y en 2008 empresarios, sindicatos académicos y OSCs lo eligieron por unanimidad secretario general. Terminando su gestión, se convirtió en asesor de la mesa directiva e investigador de proyectos del propio CESJAL. Fue propuesto por Cintra, Amedi y el CEPIG, para fungir como comisionado ciudadano del ITEI de 2012 a 2016. Desde allí, mientras coordinó la región centro-occidente de la COMAI, que sería en este caso la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información. Realizó el 7º Foro de Reforma Constitucional en materia de transparencia, proceso que culminó con la Reforma Constitucional de 2014. A partir de ella se integró al grupo de enlace y transición que diseñó las instancias y el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Transparencia. Iniciadas las actividades de integró 5 de las 11 comisiones del sistema, desde donde participó de la discusión, elaboración y aprobación de 6 de los lineamientos generales que regulan aspectos como la arquitectura y funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la clasificación y publicación de la información, los catálogos de información proactiva, la promoción del gobierno abierto, etc. En Jalisco, impulsó y estructuró, junto con empresarios, OSC, académicos, diputados, alcaldes y el gobernador del estado, el secretario técnico de gobierno abierto, ejercicio que fue seleccionado por la Open Government Partnership para un programa piloto internacional. En 2015, al lado de OSCs, consiguió
que el gobernador de Jalisco vetara una regresiva reforma a la ley de transparencia que afectaba derechos humanos en un ejercicio inédito de veto abierto. Como comisionado se caracterizó por emitir proyectos de resolución estrictos e implacables contra la opacidad gubernamental. Actualmente es miembro del movimiento Nosotras, ¿no? Integrantes de la red de la rendición de cuentas, evaluador de Sintra, y preside el Comité de Transparencia de CEPIG. Es profesor de asignatura de la UDG, como ya lo mencionamos, secretario académico de este centro universitario. Actualmente, bueno, el día de hoy nos va a presentar el tema titulado Construcción y Perspectiva del Sistema Nacional de Transparencia en la Historia Política Reciente de México. Y estamos en este caso con el segundo tema que aborda propiamente este seminario al respecto de, pues de las temáticas en torno a ciencia política, administración pública historia política de México. Entonces, bueno, pues sin más, y con el agradecimiento, el gusto, pues damos la bienvenida al doctor Francisco a su maestría en Historia Cultural. Bienvenido, doctor. Doctor Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Una disculpa, creo que debo hacer algo más reducido con esa reseña, pero la verdad es que el día de hoy he andado muy ocupado y no pude enviarle algo más seleccionado. No hay problema, doctor. Disculpen Bienvenido. Por lo extendido, por haberlos aburrido con esa reseña tan grande. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Entiendo yo que la intención de este tipo de pláticas es de alguna manera generar o aportar a los participantes de panoramas amplios y diversos que los lleven a explorar otras disciplinas, particularmente pues para poder precisamente tener un panorama grande de las perspectivas que hay sobre el conocimiento social y pues que todo eso abone a la formación de cada quien o incluso a las investigaciones que puedan estar desarrollando aquellos que ya estén de alguna manera formados y trabajando en investigación. El tema que les traigo ahora, como lo dijo el doctor Ángel, es un tema que de alguna manera quizás lo han experimentado ustedes en algunas de sus áreas, luego se vuelve un tema de poquitos gentes que están metidos en ello y que entonces no es de una gran difusión o la difusión es solamente muy por encimita y de pronto la gente no alcanza a ver la profundidad de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años en ese tema particular. Soy un apasionado del mismo, por lo que ya Ángel advirtió y qué bueno que así lo haces, Ángel. Modérame, dime cuando ya me extendí mucho en alguna parte de algún aspecto de la exposición. Y por supuesto siéntanse libres de hacer preguntas respecto de cuestiones o aspectos dentro del tema que les interese. El eje central es la construcción y perspectivas del Sistema Nacional de Transparencia, pero lo quiero ir jugando con la evolución política de México para situarlo en ese gran contexto, ya que de pronto, quizás más para la población en general, pero nos puede ocurrir incluso a los que estamos en ciencias sociales, perdemos esta perspectiva de evolución del sistema político mexicano y pensamos, o algunos, sobre todo los más militantes, pensamos que México se construyó ayer, algunos piensan que se construyó hace 2 años que ganó el actual presidente, o otros al revés, piensan que el actual presidente llegó y destruyó cosas. En fin, hay que atender a la evolución histórica completa de este país y partir de algo importante. También la mayoría piensa que este país tuvo un pasado democrático glorioso y que se ha venido echando a perder con el tema de la corrupción y que debemos volver a escuchar a la gente y que la gente debe ser de nueva cuenta
atendida y que el poder debe devolvérsele al pueblo. A ver, eso jamás ha pasado. El Estado mexicano nunca en su historia ha sido un Estado democrático. Comenzó una transición que hay más o menos consenso en la ciencia política, inicia en 1977. Una transición que gradualmente se fue siendo más clara hacia la democracia. Las transiciones, depende de la perspectiva que ubiquen, pero yo asumiría aquí la de Philip Schmitt, pueden ir de primero, a partir de un proceso de liberalización, generando espacios a partir de los cuales puede haber más tolerancia a la disidencia, a la oposición, y luego gradualmente esas reformas y esas medidas de liberalización pueden ir consiguiendo algunas reformas que ya se pueden considerar de democratización. Y Schmitter tiene un esquemita en el que separa o identifica cuatro etapas en una transición hacia la democracia. Una de ellas sería la dictadura, así la llama, aunque los sistemas autoritarios son de muchos tipos, no solo dictaduras, y el de México jamás ha sido una dictadura, como algunos literatos lo han definido, que la dictadura perfecta. No, México es un sistema autoritario. Y bueno, entonces una primera etapa es esa, la de dictadura clara. La siguiente hace una modificación y le llama la dicta blanda, es cuando comienza el periodo de liberalización, algunas reformas que gradualmente van tolerando mayor presencia opositora, en fin. Y luego otra etapa que le llama democradura, para terminar finalmente en la democracia, si el proceso de transición alcanza a culminar. En esto puede haber retrocesos, puede haber vueltas a sistemas autoritarios, no el mismo necesariamente. Y entonces, desde 1977 México se encuentra en una transición hacia la democracia, que comienza con una primera reforma liberalizadora, que es la llamada reforma política de 1977, impulsada o diseñada por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, papá de Federico, que luego fue el presidente de Transparencia Mexicana. En esta propuesta de reforma política se hace el reconocimiento de la existencia de los partidos. México no tenía ese reconocimiento. Existían partidos, pero no había un reconocimiento explícito en la Constitución para ellos. Se crean condiciones para que participen del sistema político de una manera más sencilla, porque hasta ese año, por ejemplo, para la Cámara de Diputados, eran raros los partidos de oposición, básicamente solo el PAN, que alcanzaban alguna curul ganando algún distrito perdido por ahí en el país. Pero más que ganar distritos era por los llamados diputados de partido, que repartían como pequeñas dádivas que sí estaban establecidas en la ley para aquellos que sobrepasaban determinado nivel de votación, y les daban 5, 8, 10 diputados. Realmente la Cámara era dominada por el PRI, que tenía 300, 290 y tantos diputados, y había 5, 10 diputados de la oposición, 20. Y no caigo en precisiones, es nada más para que tengan esa idea, ¿no?, de cómo cambió el país, de cómo ha venido cambiando. Entonces, en aquel entonces así era la dinámica política. No había posibilidades reales de que la oposición participara en el órgano de representación por excelencia, ¿sí? Porque no es el Ejecutivo el órgano de representación, no son los ejecutivos, los órganos de representación, son los congresos. Es en los congresos donde se puede expresar la pluralidad de la sociedad, y es allí donde se da la representación. Entonces, la verdad es que no había una representación de la sociedad, de su pluralidad de ideas políticas, porque todo era de un solo partido, de un solo color. No existía la llamada sistemas de representación proporcional en México. La reforma de 1977 los crea, ¿sí?
y entonces agrega 100 diputados más, que son los llamados diputados de lista. Pero aquí hay algo muy importante que tampoco suele verse. Las listas en México originalmente eran votadas por la gente directamente en una boleta. No como ahora que los diputados de lista llegan por el favor que la gente hace de votar por el diputado de mayoría relativa, pero no por ellos. Nadie vota las listas electorales. Las listas electorales vienen al reverso de la boleta. Este modelo, esta manera de organizar las elecciones en México, novedoso en 1977 para el país, o sea, recién aprobado, es básicamente tomado del modelo alemán, que así funciona hasta la fecha. Solamente que, además de otras reformas que en el 77 se incluyeron, que ahorita vuelvo a alguna de ellas, importante para el eje central de la exposición, estos diputados, después en los 80s, al generarse un mayor problema para el PRI, porque sus partidos satélites estaban diciéndole a su gente, para el diputado de mayoría relativa votas por el PRI, para el diputado de listas de representación proporcional votas por mí, por mi lista de partido. No sé si se acuerdan, que veo muchas, bueno, algunas caras jóvenes en las fotos, pero es que antes el PRI, al igual que actualmente el partido en el poder, tenía partidos satélites, ¿sí? Que eran el PAN, ahorita ya no recuerdo todos los nombres, pero había un montón de partidos satélites. No sé, Silvia, asentiste. A ver, ayúdame. ¿Te acuerdas de algún partido satélite del PRI? ¿Del nombre de algún partido satélite del PRI? Ahorita, la verdad, se me fueron los nombres, pero me acuerdo de algunos logos y todo eso, y sí era precisamente, pues, una especie de partido dominante con sus hijitos. Lo que sucede actualmente también, ¿no? O sea que por eso se organizan las famosas coaliciones. Varios de los partidos satélites del PRI ahorita ya no los conocen los compañeras más jóvenes, porque desaparecieron, precisamente perdieron su registro al dejar de formar parte de ese coto de poder. Así estaba el PARM, el PDM, el del gallito, no sé si te acuerdas. Entonces, bueno, había una serie de partidos en torno al PRI, así como ahora redes sociales progresistas, el PES, todos esos partidos que hay actualmente en torno a Morena. Es lo que había en aquel entonces. Y cuando se crea se aprueba la reforma del 77 y comienzan las primeras elecciones a operar con este nuevo sistema de listas de partido, hasta para 100 diputados de representación proporcional. Eso es, la Cámara crece de 300 a 400, y estos 100 son electos en listas de representación proporcional. Entonces, a cada elector le daban su boleta para votar por el diputado de mayoría relativa, el de su distrito, y su boleta para diputar por las listas de partido. Estos partidos satélites comenzaron a decirle a sus seguidores, mira, por la de mayoría relativa vota por el PRI, por el candidato a diputado del PRI, pero en la lista votas por mi lista. Entonces empezaron gradualmente a crecer y a tener más diputados estos partidos satélites dentro de la Cámara, y entonces en el PRI vieron que eso no era conveniente, promueven otra reforma constitucional, bueno, de hecho no reforma constitucional, es reforma legal al código, y eliminan la boleta para votar por los diputados de representación proporcional, o sea, por las listas electorales. Curioso, en la serie de reformas que vienen después, en realidad la boleta no está eliminada, no dice que no debe existir. La Constitución dice que los diputados de representación proporcional se elegirán por listas regionales votadas, pero nadie hace listas. El INE y ningún otro organismo electoral en los estados que replican este modelo hacen boletas para votar por las listas, y eso es inconstitucional. Nadie lo ha visto, nadie lo denuncia, ni los mismos partidos, y no lo van a hacer, porque hacer que las listas sean votadas es perder el control sobre los diputados que ellos ponen. No es lo mismo poner la lista y que la gente diga, hombre, esta lista está llena de impresentables, no voy a votar por ella, voy a votar por otra, a como ahorita ocurre que ponen a los más presentables en la candidatura de mayoría relativa, y en automático ese voto se va también para su lista. O sea, ahorita realmente no se votan las listas. Hay una violación a lo que la Constitución establece como listas regionales votadas. No se votan.
y ninguno en la política lo cuestiona. Incluso ya ahora hay hasta un comercial de línea donde le explican a la gente, es que mira, tu voto no se desperdicia, aunque votes por un candidato de mayoría que no gana, tu voto también cuenta por las listas. Sí, pero eso no es votar. Eso es que mi voto por una opción se lo transfieren a otra sin mi consentimiento. O sea, ahí no hay una opción para el votante. Bueno, una crítica muy fuerte que yo tengo luego aparte en mi tesis de doctorado, pero a la que ahorita no quiero entrar, solo quería ubicarlos en el contexto de ese año. Ese mismo año, además de esta reforma política que les da esta posibilidad a los partidos políticos de participar y tener muchos más diputados, ya no es lo mismo tener 10 diputados de oposición que tener 50, 70 diputados de oposición, ya les da más presencia, con esa presencia entonces pues ya tienen recursos, o sea, cada diputado gana dinero, los diputados se convierten entonces en quien financian internamente al partido, a los partidos de oposición, en fin, se abre un poquito el sistema y es una reforma considerada liberalizadora, no democratizadora todavía, ¿sí? Junto con ella, en la misma propuesta de reforma política constitucional, se agrega un parrafito a la constitución política, un parrafito en un artículo en el 6º, que dice el derecho a la información será garantizado por el Estado. Ya, eso es todo lo que se agrega. La pretensión era después desdoblarlo en algún tipo de reforma legal que luego no les interesó continuar. Y bueno, para ello, ahora sí voy a tomar más el hilo para no perderme tanto, con una presentación sobre cómo se fue construyendo el Sistema Nacional de Transparencia y a la limón, durante esta exposición, trataré de recordar eventos políticos concomitantes que venían allí. Y si ustedes se acuerdan de algo más, por supuesto que pueden intervenir. Permítanme entonces compartir. ¿Sí ven la presentación? Sí, sí, se ve bien. Muy bien. Bueno, esta evolución del derecho a acceso a la información y la transparencia que derivan ahora en un sistema nacional de transparencia, yo identifico 4 etapas. La primera, que comienza con esta reforma política de 1977, que además fue detonada por algo importante. Y discúlpenme que esté volviendo a esto porque creo que la parte de la historia es la que nos ayuda a comprender muchas cosas. Para la elección de 1976, acuérdense que el candidato del PRI fue solo. Bueno, acuérdense o conozcan, los que no sabían, tienen la obligación de conocer esos detalles, son de historia política y no son especialistas en ello. Pero en 1976 el candidato del PRI va solo a la presidencia y entonces se genera una crisis de imagen internacional. Imagínense un país de la relevancia de México, en América Latina, que en su elección presidencial el único que va es el candidato oficial. Pues se ve más crudo como lo que era, un país autoritario. Siempre buscó conservar una mascarada democrática, pero en realidad ahí pues, se desnudó. Por eso la reforma en el 77, para pues garantizar que no pasara esto, que los partidos políticos de oposición ahora sí participaran, que tuvieran acceso a ciertos recursos públicos a partir de que accedían a diputaciones, en fin. Junto con ello, en el 77 le agregan la frase esa que les digo, el artículo 6º constitucional, que dice que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero hay algo que aquí en México de pronto no alcanzamos a percibir adecuadamente, ni siquiera los especialistas, incluso en derecho. Y no sé si han escuchado, nuestras leyes son las mejores, el problema es que no se cumplen. No, es una percepción equivocada. Una ley que no se cumple no era la mejor, era una mala ley, incompleta, mal diseñada. Una ley, para ser buena, tiene que venir completa,
y traer en ella el germen de lo que se llama en inglés el enforcement. Que no hay una sola palabra que no lo defina, pero en español, por eso uso la palabra en el inglés. El enforcement es traer el germen, traer dentro de sí mismo, cuando hablo de que traiga una ley, el enforcement, es que traiga las disposiciones necesarias para que sí se cumpla, que establezca cómo debe cumplirse y qué pasa si no se cumple con lo que dice la redacción legal. Entonces, cuando hablamos en el plano constitucional de que se le agrega esta frase, el derecho a la información será garantizado por el Estado, pues para entonces y desde muchos años atrás ya se decía que la Constitución de México, la primera constitución social del mundo que consideraba muchos derechos para las personas, y aquí alguien pudiera haber dicho en aquel entonces la primera constitución de América Latina que contempla la regulación del derecho a la información. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que la Constitución tenga esa frasecita? ¿Eso la hace una buena Constitución? No, la hace una Constitución absolutamente estéril, porque la Constitución tiene que determinar, como lo van a ver más adelante en el resto de la evolución, muchos aspectos para hacer realidad el ejercicio de un derecho. Un derecho no se ejerce nada más porque se mencione, sino porque se construye todo un andamiaje institucional para hacerlo. De lo contrario, son solo disposiciones en el papel. Barreras de pergamino que no sirven para defendernos frente a nadie. Entonces, garantizar un derecho requiere construir un andamiaje. Y el andamiaje, la mayoría de las veces, requiere también incluso personal, burocracias. Requiere un montón de normas, organismos, pero además requiere eso, personal, burocracias. Y últimamente los discursos de austeridad, no solo del presidente y de la corriente que él menciona, lo han hecho muchos otros, van en contra de crear burocracias. Bueno, ¿que el Estado y la garantía de los derechos se hace sola? Pues eso es más bien una base, ¿cómo le llamarían? De autorregulación. Pues ¿para qué queremos el Estado? Todos nos portamos bien y bailamos kumbaya mientras convivimos armónicamente. No, por eso vivimos en Estado, porque requerimos quien diga cómo se hacen las cosas y quién organice a la sociedad. Entonces, una frasecita así es absolutamente estéril. Y esa etapa fue larguísima, del 77 al 2002. No pasó nada en materia de derecho de acceso a la información. Nosotros como mexicanos, del 77 al 2002, nuestro derecho a la información estaba en la Constitución, pero era letra muerta. No se hacía nada. Ya en el 2002, y las láminas ya abordan las siguientes laminillas, y espero guiarme con ellas, no desviarme mucho, pero les hago un rápido panorama. Ya en 2002 comienza la construcción de un andamiaje para hacer real el derecho de acceso a la información. ¿Cómo? Pues cuando se aprueba la Ley Federal de Transparencia. Otra mala costumbre que tenemos, identificar las reformas legales con los presidentes de la República, ¿sí? Con los periodos presidenciales, herencia de esta cultura política autoritaria que tenemos, ¿no? Ustedes dirán, en 2002, 2 años después de que entra la alternancia con el presidente Vicente Fox, quiere decir, pues, que la impulsó. ¿Qué creen que no fue así? Es que en 2002, el impulso a la Ley Federal de Transparencia proviene de la sociedad civil y que incluso más bien hubo algunas intentonas, metiches del gobierno federal, encabezado por Vicente Fox, de cómo se había venido construyendo la ley federal, modificarla para que no fuera tan aperturista de la información, ¿sí? Entonces, ningún gobierno, hasta los de oposición, son puros y santos y les gusta mostrar la información y defender todos los derechos. Ni ese del 2002 que fue de transición, ni este actual que se dice de transformación. Todos buscan, de alguna manera, no mostrar la información. Hay una resistencia casi natural. Bueno, a partir del 2002 comienza con la ley federal, que siempre se identifica como la ley federal, aunque la primera fue la del estado de Jalisco. Luego fue la de Sinaloa
y luego al final la federal. Pero fue porque ya se venían discutiendo, estas dos se anticiparon, porque ya se venía discutiendo la ley federal. Y en su afán, al menos conozco el caso Jalisco, el de Sinaloa, no sé por qué fue así, pero en el afán digamos, de la élite panista que gobernaba Jalisco, y que tenía mayoría en el Congreso del Estado, era un afán como de ganarle a la federación y posicionar a Jalisco como uno de los estados pioneros en materia de transparencia. A partir del 2002 comienzan a haber diversas leyes en el país. ¿Por qué? Porque la ley federal no obligaba a crear leyes ni a regular a los estados, era solo eso, una ley federal, o sea, para la administración pública federal. No incluía a los estados, no incluía a los municipios. Y por lo tanto, entonces, el derecho se hace muy diverso, heterogéneo, lo cual hace que las cosas sean diferentes para todo el país en materia del derecho a la información. En 2007 se establecen las bases comunes. ¿Qué es lo que pasa? Ante este escenario diverso, las mismas organizaciones de la sociedad civil vuelven a empujar a decir, oye, pues es que yo no puedo acceder a la información en tales estados porque no han creado ni ley, o tienen unas leyes que son terriblemente malas para poder cumplir con mi derecho de acceso a la información. Entonces se impulsa de nueva cuenta una corrección que implica ahora detallar más en la Constitución a partir de principios y bases que se agregan al texto constitucional, se le agregan 6 nuevas fracciones. Ahí ya va tomando más formita. Pero fue insuficiente. Y en 2014, apenas hace 7 años ya, se hace una reforma de mayor profundidad a la Constitución que luego deriva en crear 3 leyes generales, entre ellas la de transparencia, para que se pueda hacer realidad el derecho a la información completo y como debe ser, no simulado o a medias al arbitrio de los que ejercen el poder. Y el derecho a la información, señores, es un derecho que nos es de suma utilidad para controlar al poder. Y un país no puede ser democrático si no logran su sociedad controlar y limitar el poder. Es de pavor ver que haya tendencias actuales que estén buscando todo lo contrario, que estén buscando cómo concentrar el poder en pocas manos, cómo evitar que la población accedamos a información para poder estar al tanto de lo que se hace. Entonces, bueno, este es como ahorita el mapa general de lo que es la evolución del derecho de acceso a la información y la transparencia, que son 2 cosas cercanas pero no iguales. ¿Alguien de ustedes tiene idea de cuál es la diferencia entre derecho a acceso a la información y transparencia? El que quiera puede comentar, ¿eh? Bueno, en lo personal no, doctor. Ojalá nos pueda ahí platicar para aprender más sobre esto. A menos de que alguien también hasta aquí, si me permite, doctor, pues tenga algún comentario. Dice Marina, el derecho de acceso es el que tenemos los ciudadanos, dice ella. Ajá, ¿y la transparencia? La transparencia es la obligación de las instituciones, pues supongo que para proporcionar este tipo de servicio. Y bueno, a reserva de otros aspectos que quiera comentar también la audiencia, sí resulta interesante también la reflexión de cómo se ha ido eliminando, digamos, esta educación cívica en el sistema educativo, por lo menos en el caso mexicano, ¿no? De la cual, pues, adolecemos en este país, ¿no? Como precisamente un montón de datos y circunstancias las sabemos por costumbre, por repetición, por mitos y leyendas, ¿no? Por ejemplo, que acababa de mencionar de que cómo vivimos en un país que tiene leyes extraordinarias, pero que nadie las acata, ¿no? Pero bueno, pues nos está desdibujando esta tierna ilusión, ¿no? Con los comentarios de que efectivamente
es muy probable que entonces ni siquiera la ley, la norma, esté bien planteada y por eso pues todo mundo se la puede brincar, pasar, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera comentar algo, pero bueno, pues esto es lo que menciona Marina. Gracias. Adelante, doctor. Gracias. Sí, ya Marina luego precisa que la transparencia es la obligación de las instituciones para que los ciudadanos accedamos a la información. Digamos que el derecho de acceso a la información es justamente la posibilidad de que los ciudadanos, bueno, y no los ciudadanos, que las personas, no necesariamente tienen que ser ciudadanos, un menor de edad puede acceder a la información, un extranjero puede acceder a la información, ¿sí? Cualquiera puede acceder a la información pública, porque la información pública es un bien de dominio público, precisamente. Entonces, el derecho de acceso a la información es eso, y la transparencia es consecuencia del derecho de acceso a la información. La transparencia gubernamental es la cualidad de las entidades públicas de mostrar su información, pero demostrarla de manera permanente. Acceder a la información puede implicar ir y tocar la puerta y pedirla, pero la transparencia implica que la estoy viendo ahí, que ahí está a disposición mía todo el tiempo. ¿A través de qué? Pues antes de que hubiese estas tecnologías de la información como el Internet, pues a través de la publicación en medios masivos de difusión o inclusive de simples periódicos murales en las oficinas públicas, o en los llamados estrados también, los abogados luego lo conocen así, donde las oficinas públicas, pues no sé, una gaceta municipal, la difundían por todos lados como un medio masivo y la pegaban en un periodiquito mural, en un estrado. Y ahí publicaban todas las cosas importantes, ¿no? Eso era transparencia también, ¿sí? O eso es transparencia todavía. Que hoy en día las tecnologías de la información nos permiten tener mucha más información al alcance de muchas más personas, sin necesidad siquiera de salirte de tu casa, esa es una evolución de la transparencia, pero también es transparencia. Entonces, la transparencia en ese sentido es, pues, la información que está puesta a disposición de manera permanente a las personas, ¿sí? Y el derecho es esta otra parte. Marina pregunta, ¿por qué si la transparencia es permanente hay cierta información que permanece como clasificada durante X cantidad de tiempo? Muy buena pregunta. Eso es porque la información se clasifica en muchas formas. Entiendo que la palabra clasificada luego los gringos la usan mucho para hablar de información confidencial o reservada. Nosotros tenemos una separación más clara. Clasificar, pues, es separar por categorías. Y la información se clasifica no me voy a meter tanto en el tema legal, sino con una clasificación más general, se clasifica en la información protegida y la información de libre acceso, ¿sí? La información de libre acceso es aquella que debe estar publicada, que puede estar publicada todo el tiempo o que, si no hay obligación de tenerla publicada todo el tiempo, es accesible para cada vez que la pida la gente. La diferencia entre acceso y transparencia es que el acceso hay petición. En transparencia no hay petición. Tú vas y la agarras. Tú vas y la ves porque está en internet, porque hay una gaceta de donde tomarla. La información protegida, en cambio, ¿sí?, es aquella que está protegida porque es información pública confidencial o reservada. La confidencial suele referirse, aunque no solo es esa, a los datos personales. Entonces, ¿cómo? Datos personales, pero estamos hablando de información pública. Así es que nosotros le damos en confidencia a las oficinas públicas datos personales y al dárselos a ellos se convierte en información pública, pero cae en la categoría de información pública confidencial por contener datos personales míos. Si yo voy a una clínica del sector salud porque estoy enfermo, pues el doctor va a recabarme una serie de datos sobre mi estado de salud actual y pasado que él se va a quedar en un expediente. Entonces, esa información que contiene datos personales se convierte en información pública porque la tiene ahí
una entidad pública, pero es protegida de carácter confidencial. Se dio en confidencia y no se puede otorgar a nadie más, no se puede divulgar. La otra información que dice, a la que hace referencia Marina, que es la que ella le llama clasificada durante cierta cantidad de tiempo, es la información reservada, que hay en la clasificación de reservada. Es información que momentáneamente, por eso es por cierta cantidad de tiempo, y por muy buenas razones, debe ser protegida de la vista del público y nadie la debe acceder, salvo los funcionarios facultados para ello. ¿Qué tipo de información es esa? Pues aquella que por alguna razón de proteger un interés público, ojo, un interés público, no un interés particular de un funcionario, un interés público no puede revelarse y entonces no puede satisfacerse otro interés público que es el que todo el mundo tengamos la información. Ejemplo concreto, los planos de una cárcel. Yo soy periodista y hubo una fuga y estoy haciendo una investigación y voy y pido una serie de datos sobre la cárcel municipal o la cárcel estatal o la que sea de donde se fugó gente para hacer mi reportaje. Pido una serie de datos sobre la fuga y todo y además digo, ay, pues me interesaría saber, conocer los planos para ver por dónde se fugó esta gente. Lo más probable es que casi toda la información te la van a dar, pero esta no te la pueden dar. Pero para no dártela, te tienen que argumentar por qué no dártela. Y ese argumento se llama prueba de daño. La prueba de daño es cómo hacerle para demostrar que cierta información, como en este caso los planos de una cárcel, no deben ser revelados. Y lo debo demostrar primero señalando qué daño preciso, presente y probable se puede dar a un interés público. ¿Sí? Segundo, que ese daño supera el interés público de que la información se conozca. ¿Sí? Yo debo demostrar eso mediante un argumento lógico. En mi caso de los planos de una cárcel, ¿qué interés público se vería afectado si revelamos esa información, si hacemos que la acceda el periodista y además del periodista cualquiera? ¿Qué daño creen qué interés público se vería afectado? ¿Qué daño le haría a algún interés público y cuál? Pues se vulnera el sistema de seguridad, ¿no? De esta cárcel, supongo que acaba evidenciando y al rato pues ya va a haber muchos chapos ahí tratando de escaparse, ¿no? Es algo que se me ocurre, ¿no? Así y dice, es. Mercy dice que sí, seguridad pública. Seguridad pública es muy grande, se tiene que ser más específico en la prueba de daño y se los digo para cuando hagan solicitudes de información sean muy exigentes a la hora de revisar la prueba de daño para que si no está bien hecha, se quejen y a lo mejor sí les pueden llegar a dar la información. Aquí el interés público es el que, no tanto la seguridad pública es muy abierto, es el que no se evadan los presos, ¿sí?, de la acción de la justicia, porque el que estén privados de su libertad es en razón de una acción de la justicia, ¿sí? Entonces el interés público en concreto es que no se evada la acción de la justicia. Claro, luego como un secundario puede ser eso, es que si se evaden, salen a la sociedad y allá van a generar nuevos riesgos, ahí sí de seguridad, porque van a volver a delinquir, etcétera. Pero en concreto el que queremos es el de mantener a los presos privados de la libertad, porque eso es lo que en justicia se determinó debió ocurrir, que estuvieran privados de la libertad. Y esto es mayor, el evitar este daño es superior que el interés público de que conozcamos la información pública. Aquí también se tendrá que explicar cómo no es superior, porque además es una reserva momentánea. ¿Durante cuánto tiempo? El necesario, mientras sea cárcel, el lugar que es cárcel. ¿Sí me explico? Ahí hay un tiempo que dice, bueno, pues aquí se va a clasificar, por lo general ahí establece un límite, van a decir tantos años, pero a los tantos años se revisa la clasificación y si se dice no, la clasificación, las razones para clasificarla como reservada subsisten,
como en este caso, imagínense, 5 años, reservada por 5 años, ¿sí? Para los 5 años esta sigue siendo una cárcel. Se vuelve a revisar y dice, ¿sabes qué? Las razones subsisten, se reserva otros 5 años, porque sigue habiendo las razones que motivaron la reserva. Entonces, bueno, perdón, me extendí en esa parte, pero es importante que lo conozcan porque solamente así van a poder defender su derecho de acceder a la información. Que no les digan tan fácilmente, no, esta información es reservada, no te la puedo dar. No, discúlpame, me tienes que explicar con estos criterios porque es reservada. Y si tu prueba de daño no es la adecuada, no convence, no está bien hecha, yo puedo ir a quejarme. ¿Y ante quién creen que se pueden ir a quejar? Para que revisen esa prueba de daño y quizás les revelen la información. Tampoco lo saben, ¿no? Ah, Marina, ante el INAI. El INAI. Si es una, exacto, muy bien, Manuel, Mercy. Si es una información que le pidieron a una dependencia federal, así es, ante el INAI. Pero si la pidieron en su estado, no sé si todos sean de Jalisco, no, y que no, que hay de varios. Si es en Jalisco, es el ITEI. ¿De qué otro estado hay? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México es el InfoDF. Bueno, era el InfoDF, no sé si ya le cambiaron el nombre ahora sí. El ISAI en Zacatecas. Sí. Bueno, ante esas instancias hay que ir y quejarse. Oye, pues no me convence. Me dijeron que esta información no me la van a dar por estas razones y no me convencen. O no me dieron razones, nomás me dijeron no te la doy reservada. No, en Jalisco, Marina, es el ITEI. El IEPC es el Instituto Electoral, el que organiza la elección. Y en Jalisco es el ITEI, Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Nombre corto, porque ya le pusieron uno largo. Entonces, ante ellos se pueden quejar. Y eso es muy útil. Y por desgracia, la mayoría de la gente no lo ejercemos, nuestro derecho de acceso a la información. Pero bueno, ya más o menos expliqué lo que es la clasificación de la información, adelantándome mejor un poquito. Volvamos con la presentación para no desviarnos tanto y por supuesto que ante cualquier otra duda hacemos una pausa, sobre todo cuando el doctor me avise que hay algo en el chat y que yo no alcance a ver. Bien. En la segunda etapa que les decía, la primera que corrió del 77 al 2002, que no pasó mayor cosa más que ese estéril reconocimiento en la Constitución, ¿qué es lo que ocurrió? Que en 2002 sí, con el empuje de la alternancia generó esta expectativa social que luego lo que se denominó el Grupo Oaxaca, no sé si llegaron a oír alguna vez del Grupo Oaxaca. El Grupo Oaxaca fue el que impulsó la ley federal, la primera ley federal de transparencia. Curiosamente creo que no había ningún oaxaqueño ahí, sino que se hace un seminario en Oaxaca con académicos, periodistas y dueños de medios de comunicación, y ahí es donde se propone pues, que hay que regular el derecho a la información pues, para hacerlo realidad. Y ahí van más allá del derecho de acceso a la información pública, que se regula en las leyes de transparencia. Ellos querían regular también el derecho a la información en los medios, o sea, una ley de medios, pues para que los medios estuviesen obligados a también informar de manera plural, completa, evitar las noticias falsas que ahora les llaman, pero esa parte no prosperó porque pues, por el riesgo que había la suspicacia de que mediante esa regulación luego más bien cooptaran o siguieron cooptando los medios, porque en realidad era algo que ya ocurría, y lo catalogaron como una iniciativa de ley mordaza, como que si se regulaba los medios, el riesgo era que entonces el Estado tratara de dominarlos, cooptarlos y saldría peor, porque entonces ahora sí la información no sería tan plural y diversa. Pero entonces se concentra el Grupo Oaxaca en los esfuerzos por una ley federal de transparencia que impulsa ante la Federación, y como ya les dije, Jalisco y Sinaloa se anticipan. En el caso de Jalisco, que conozco bien, con una ley chafísima, una ley con escasos 30 artículos, no preveía un organismo defensor, bueno, sí lo preveía, decía que iba a ser el Tribunal de lo Administrativo, de ese entonces, cuando se le presentó una primera queja de alguien por no poder porque no le dieron información, que fue del periódico Siglo XXI, que ya no existe, es
es el precursor del actual periódico Millennium, resolvió 2 años después. Alguien que se quejó de que no le dieron información, un periodista del siglo XXI, a los 2 años el tribunal le resuelve. La información no te sirve si no es oportuna, ¿sí? Y entonces tu derecho es nugatorio, o sea, realmente es inexistente. Pero bueno, ese mismo año alcanzan a promulgar leyes, además de Jalisco, Sinaloa y la propia Federación, Aguascalientes, Michoacán y Querétaro, pero si se fijan, a lo largo del tiempo se van promulgando leyes, va muy lento el tema. La última, Tabasco, ¿no? Al final, Tabasco promulga su ley y todas muy heterogéneas, todas generando problemas para su aplicación, para que la gente podamos ejercer nuestro derecho. ¿Y qué eran las características que hacían heterogéneas las leyes? Primero, antes lo primero era que eran inconsistentes con el ejercicio verdadero de un derecho. La mayoría establecían la obligación de identificarte y firmar una solicitud de acceso a la información, y si te quejabas y te ibas al recurso de revisión, te ponían lo mismo, la obligación de identificarte y firmar. ¿Ustedes creen que esté bien que tengas que identificarte y firmar cuando pides información? No, yo creo que no, porque independientemente de la identidad de la persona, el derecho está ahí para que se haga uso de él y no está sujeto a que la persona... Así se cortó un poquito, pero creo que dijiste que no está sujeto a que la persona se identifique, ¿verdad? Silvia. Se cortó y no te terminé de oír la frase, te la estoy terminando. Es que la persona se identifique, lo que dijiste al final. Así es. Perdón, se cortó, no sé si todos oyeron, a mí se me cortó. Así es, aunque, y en aquel entonces además había otra razón. Estamos en 2002, apenas hubo alternancia. La crítica que hay a todas estas leyes después del 2002 es que al venir de un sistema autoritario que gradualmente se vería liberalizando, cuando la gente quería pedir información, pues tenían miedo a represalias. Cuando el sistema era absolutamente autoritario y dominado en su mayoría de las oficinas públicas por un partido, por el PRI, la gente tenía miedo de identificarse para pedir información. Es más, no pedían información por riesgos a las represalias. Entonces, ese era un primer inconveniente. El segundo y más claro, si todavía tenemos miedo. Sí, porque ahora ya no nada más es del PRI, de cualquier partido pudiera haber represalias. Pero no se preocupen porque no tienen que identificarse, justamente por lo que dijo Silvia. Como por qué quiere saber el mandatario, que es el que es mandado, ¿para qué quiere y quién es el dueño de la información? Pues el dueño de la información somos todos nosotros. Es absurdo entonces que nos pidan identificarnos, y muchas veces pedían también para qué era la información. Lo que los abogados le preguntaban su legitimación. Legitimación es cuando tú tienes que justificar por qué tú deberías tener eso. En este caso, información. Te preguntaban quién eres y para qué la quieres. ¿Por qué? Entonces es mía y es de todos. ¿A poco para entrar a un parque público les piden identificación y les preguntan qué van a hacer en el parque? Pues no, ¿verdad? Es absurdo. Pues la información es lo mismo, es un bien de dominio público, no tienen por qué preguntar ni pedir identificación. Pero fíjense, estamos hablando de que esto ocurría de 2002 a 2007 y siguió ocurriendo todavía unos años después, porque no se homologaron todas las leyes en los siguientes años. Esto es, tenemos menos de 6 años en que en el país el derecho de acceso a la información te permite preguntar información, solicitar información o acceder a información de manera muy libre, sin revelar quién eres, sin decirles para qué la quieres. Es muy poco el tiempo. Tampoco es que estoy seguro que la mayoría de ustedes ni siquiera sabían que podían hacerlo así. Entonces, va muy poco tiempo del derecho a la información y tenemos que difundirlo más intensamente entre toda la comunidad, empezando por amigos, familiares, trabajadores, colegas trabajadores, ¿no? ¿Qué otra cosa había? Bueno, en este caso no había la posibilidad de pedir vía electrónica. Pues sí, como comenzó el derecho muy visto por abogados,
desde un punto de vista muy procedimental, decían, pues, ¿cómo electrónico? Pues yo necesito que venga firmado, porque la firma es señal clara de la manifestación de la voluntad. El derecho de acceso a la información inicialmente, obviamente, lo impulsaron, no lo impulsaron, lo trataron de darle forma a los abogados, pero bajo una perspectiva, pues todavía muy cuadrada. Y el derecho de acceso a la información de hoy en día ha evolucionado tanto que es de lo más versátil, de lo más amigable, de donde sí se aplica lo que se llama constitucionalmente el principio pro homine o pro persona, en donde todo lo que se pueda debe ser en beneficio de las personas. Tú lo que lees en una ley lo tienes que interpretar en beneficio de las personas, nunca en perjuicio para ver cómo le tapas para no beneficiarlo, para no ayudar. Hay un principio constitucional que dice, así debes interpretar la Constitución y todas las leyes que de ellas derivan. Entonces, imagínense, en aquel entonces no era así. En aquel entonces era, no, ¿cómo va a haber un sistema de solicitudes electrónica? Pues si no sabemos ni quién es, ¿sí? Había muchas causales de reserva, de esta que les acabo de platicar cuando preguntó Marina de esto de que se clasifica la información. La ley establecía 1000 razones para reservar, ¿sí? Hasta porque pasó la mosca a un lado y casi, pues estoy exagerando, pero el funcionario tenía acceso y no tenía la obligación de razonar esas razones, esas causales. Simplemente decía, pues la ley dice que lo relacionado con la recaudación de impuestos es reservado. Ah, pues es reservado. Ya, tan. No explicaban por qué. Decían, no, es que esto se relaciona con, se relaciona con seguridad pública. Ah, es reservado. Oye, pero es el sueldo del policía. Es seguridad pública, es reservado. Pero es que el sueldo lo pago yo y qué daño le puede hacer. No me importa, y dice la ley que una causal de reserva es la seguridad pública. Tan. Te negaban la información. No puedes tener acceso al sueldo del policía. Pues qué mal derecho, ¿no? Usted, así no sirve. No especificaba sanciones en caso de incumplimiento. Y es lo que les digo. La legislación, para ser buena, tiene que prever un montón de cosas. Y aquí hay ausencias. ¿Sí? Ausencias o malas redacciones de la ley. ¿Qué más? No preveían, que es el punto número 2, un organismo garante. No preveían quién iba a garantizar que si te negaban la información, fueras con ellos a quejarte para decirle, oye, pues no me atendieron, no me contestaron mal, no me dieron la información. No lo preveían. No lo preveían la gran mayoría de las leyes. O si lo preveían, era un órgano con funciones insuficientes, o como el caso de Jalisco, que era un tribunal que realmente no reaccionaba a tiempo porque no tenía las reglas establecidas para que en el derecho de acceso a la información resuelvas así. Así debería ser para toda la justicia, para acceder a la justicia en todos lados, pero más en el derecho de acceso a la información. A ti no te sirve una información 6, 7, 8 meses después. Tú la quieres para los próximos días, ¿sí? Hay un sentido de oportunidad en acceder a la información. Entonces, eso no ocurría. En muchos casos, la resolución de inconformidades, como ya les dije, caía en el Poder Judicial, aunque había cosas rarísimas. Agarraban, y ya desde entonces venía madurándose esta noción de no generar más burocracia, porque la gente criticaba que había muchos burócratas, y siguen haciéndolo. No hay que quejarnos de que haya muchos burócratas, hay que quejarnos de que no sirvan para nada. Pero de que necesitamos burócratas, ¿no? Y en este caso, para no crear burocracias, algunos estados agarraban y le daban las funciones de órgano garante del derecho de acceso a organismos que ya existían, como los electorales o los de información tipo INEGI. Entonces, imagínense que, no sé, el organismo electoral de Coahuila, además de organizar elecciones, tenía que revisar las quejas que había de las personas, las quejas llamadas recursos de revisión, porque no les habían respondido alguna solicitud de información. Entonces, no era un órgano especializado, porque lo principal era para ellos organizar elecciones, y si una gente iba y se quejaba y estaba en proceso electoral, estaban saturados de chamba, pues no lo iban a atender. Ahí espérame a que pase la elección y te resuelvo. Oh, bueno, pues quisiera información sobre la misma elección. En fin, no era un órgano especializado. O los confundidos que agarraban y decían,
por ejemplo, del que me acuerdo, Morelos, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el IMIPE. Pues es como el INEGI, pero del estado de Morelos. Pues ese lo que se supone que hace es concentrar la información de encuestas que elabora, de las oficinas públicas, pero para temas sociales y económicos, y proveer de información para analistas, periodistas, pero es el que genera información, no es el órgano especializado para que la gente se queje, no debía ser. Pues le daban esa función. Entonces, pues imagínense, los titulares de ese organismo pues se movían entre temas estadísticos, geográficos y temas de cómo proteger el derecho de las personas a acceder a información de otras instituciones públicas, porque el órgano garante eso es lo que hace, revisa que otras instituciones públicas te contesten bien las solicitudes. Pues no había órganos especializados en la materia, órganos autónomos. En 2007, a ese artículo 6º que solamente decía el tema ¿se acuerdan cómo decía? Lo que les dije del artículo 6º. ¿Sí se acuerdan qué decía el artículo 6º constitucional? En el sí, 70? el Estado garantiza. Sí, el Estado garantizará el derecho a la información. Así es, ya se le agregan entonces 7 fracciones que describen, aquí están en resumen, y no se las leo todas, pero que resumen que los estados, el Distrito Federal y la Federación tienen que regular su derecho de acceso a la información apegados a estos principios, a estas bases que están viendo ustedes en su pantalla. ¿Qué intentan hacer con eso? Pues tratar de que más o menos el derecho sea igual en todo el país, para que no haya ciudadanos de primera y de segunda, porque, y eso es importante aclarárselos, Jalisco, si bien en 2002 sacó una ley malísima que no defendía el derecho de nadie, en 2005 se puso a la delantera y le ganó otra vez a la Federación, porque ahí sí quitó excepciones a la reserva, puso un órgano garante que, a diferencia del federal, era más poderoso, con más atribuciones que el IFAI entonces, ¿sí? El ITEI del 2005, que se crea con la legislación del 2005 en Jalisco, es un organismo garante más poderoso que el IFAI. ¿Por qué? Porque el IFAI solamente tenía competencia sobre las dependencias del Ejecutivo Federal, o sea, las secretarías de Estado, las empresas preestatales como Pemex, pero no tenía, tú no te podías quejar con el IFAI de la Cámara de Diputados si no te entregaba información, del Banco de México si tampoco lo hacía, o del INE, o de los jueces y ministros del Poder Judicial. No, el IFAI no tenía competencia sobre ellos. Pero Jalisco en 2005 se pone a la cabeza, impulsado por sociedad civil, todo es por sociedad civil afortunadamente, para que no piense Andrés Manuel y sus seguidores que la sociedad civil es pura corrupción. No es cierto. Desde sociedad civil se impulsan cosas interesantes. ¿Qué es esto? En Jalisco dicen, no, vamos a poner un órgano garante que la Constitución lo establezca y que sea autónomo de los poderes y que obligue a todos. Y ahí sí el ITEI, si el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco se negaba a entregar información, el ITEI se quejaba al ciudadano y el ITEI podía ordenarle que lo entregara. Puede todavía. Todo eso ya hoy se quedó y hasta se mejoró. Y la Federación no, en aquel entonces no ocurría. En aquel entonces, pues, si la Corte se negaba a dar información, no había quien se los negara. Quien les dijera, estás haciendo mal. Entonces, estas 7 bases lo que buscaban era más o menos homologar que en todo el país no ocurriera que el derecho fuese más realizable, ¿sí? Que fuese materializado, que la gente efectivamente, primero, que no le pusieran, que las reglas la regla de la máxima publicidad, que los funcionarios no vieran que si tenían dudas frente a si la información que les estaban pidiendo era pública, no agarraran y su primera reacción fuera, entonces mejor no la entrego. No sé, esta información dudo sobre si la debo entregar o no. Lo que dice el principio constitucional, que frente a la duda, tú entregues la información mejor.
Si no sabes si hay razones para reservarla o no, si no está clara la prueba de daño, pues la tienes que entregar.